Mi madre falaba muy bien, yo entendía. Fabi, andá a hacer los deber. Yo facía. Fabi, traceme medio litro de leite. Yo tracía. Decí pra doña Cora que a mañana le pago. Yo decía. De ella hizo gurí. Y yo deixaba. Mas mi maestra no entendía. Mandaba cartas en mi caderno, todo con rojo igualcito su cara, y asinaba en bajo. Mas mi madre no entendía. Le hizo para mí, hijo. Y yo leía. Mas mi madre no entendía. ¿Qué fizeste, meu fío? Te dice que te portaras bien. Y yo me portaba. La historia se repitió por muchos meses. Mi maestra escribía, mas mi madre no entendía. Mi maestra escribía, mas mi madre no entendía. Entonces, cierto día, mi madre entendió y dice, meu fío, tú te... 10 de la mañana, 32 minutos. A partir de este momento vamos a hablar de literatura y poesía, un estilo de escribir y además una historia de vida. Vamos a hablar de Fabián Severo, un docente formado en el Centro Regional de Profesores del Norte, un uruguayo que ha incursionado en la poesía en portuñol. Portuñol o poesía de frontera, como él mismo le dice. Es autor de Noche en el Norte, Noite un Norte, en portugués, en mal portugués. La primera edición de esta publicación fue en el año 2010 y Fernanda, en el Facebook, Fabián tiene una manera particular de presentarse. Exactamente. Noite en un Norte, la publicación que se hizo íntegramente en portuñol, nos contaba Fabián un ratito antes de entrar, está agotada, ¿verdad? Y bueno, y ahora está la segunda edición que tiene está en español y está en portuñol. Fabián, ¿cómo estás? Un placer de tenerte aquí en Tiempo Presente en Radio Oriental. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Cuando hablas de ti mismo, ¿te referís como un poeta que de alguna manera ha innovado en el estilo de hacer poesía al recurrir al portuñol? Vos sabés que no es nuevo, ¿no? Lo del portuñol, ¿no? Hay libros de la década del 50 que tienen fragmentos en portuñol. No sé si he innovado en eso. Lo cierto es que la escritura que opté o el formato que opté en este libro puede ser algo novedoso en este país. Sí, tal vez puede ser algo novedoso cómo escribí las palabras o cómo traté de solucionar ese problema de escribir en un dialecto, ¿no? Yo le llamo en una lengua que no tiene la norma, le falta la norma. Escritura tiene porque la gente lo escribe diariamente, ¿no? Vos andas por la frontera y vas a ver los pizarrones en los almacenes o en los cuadernos de los chiquilines en la escuela. Escritura tiene, pero no tiene norma. Entonces, al no tener norma, uno como que tiene que solucionar o buscar una forma de solucionar esa escritura que sea, en mi caso, que sea más adecuada a lo que quise llegar a decir. Tú sos de Artigas. Soy de Artigas. Naciste en el 81. En el 81. ¿Cómo fue empezar a formarse en literatura, en poesía, en tu caso particular, a partir de esa necesidad de formarse en algo que quizás es una necesidad, ¿no? Aprender a dominar el portuñol, aprender a dominar el portugués. Sí, a mí la literatura me llegó tarde, ¿no? Un poco tarde, la escritura en sí o la conciencia de que quería dedicarme a la escritura. Pero allá en Artigas, en la frontera, el portuñol está, ¿no? en nuestro ADN, ¿no? Nosotros nacemos, es nuestra lengua materna, es la lengua que escuchamos cuando estamos en el vientre de nuestra madre. A mí me pasó algo que es un caso particular, tal vez hay otros compañeros que le haya pasado lo mismo. A mí me pasó que después pasé por la institución, por la escuela, por el liceo y después fui al Centro Regional de Rivera y allí se me enseñó el español como primera lengua, como si fuera mi lengua materna. Y ahí sufrí un poco ese choque de la institucionalidad. Yo lo sentí y yo lo sufrí, sentí cierta discriminación. No quiere decir que otros compañeros que lo hayan resuelto de otra forma lo hayan sentido. Y después cuando vine a Montevideo sentí un poco el tema del portuñol y sentí como que esa necesidad que la institución me había como que obligado a dejarlo de lado, sentí la necesidad de recuperarlo. Algunos dicen que es porque cuando uno se va
empieza a extrañar, ¿no? Su tierra, Sí. y bueno, trata de construirla nuevamente, y bueno, yo la pude construir o reconstruir, ese recuerdo de mi ciudad a través de la escritura. Pero en principio empecé escribiendo, es más, yo escribo en español también, ¿no? Escribo en español, tengo algunos poemas en portugués y escribo en portuñol, no quiere decir que todo lo que escriba sea en portuñol. ¿Cuándo comenzaste a escribir? Y yo empecé a escribir allá por cuando tenía unos 20 años. Cuando empecé a estudiar profesorado de literatura, ahí empecé a escribir. La conciencia de que la escritura era un oficio, alguien dice, ¿no?, el juego más en serio del mundo, ¿no?, un juego sumamente responsable. Esa conciencia me llegó, yo tendría, ponerle que unos 26, 27 años, cuando me di cuenta, digo, bueno, yo quiero dedicarme a esto, a mí me gusta escribir y tengo que formarme o dedicarle horas de trabajo. La conciencia, ¿no?, de la escritura me llegó, ponerle que cuando tenía unos 26, 27 años. Por eso me llegó un poco tarde. Cuando ya habías pasado por la formación esa que te obligó un poco como a cambiar tu idioma. Ya había hecho profesorado, ya estaba en Montevideo, había empezado a estudiar una licenciatura en la Facultad de Humanidades, vivía acá en Montevideo, ¿no? Ernesto Díaz, el músico que trabaja conmigo, que también compone en portuñol, me dice él, que es muy acertado lo que dice, él dice, Fabián aprendió a hablar en portuñol en Montevideo. Y es interesantísimo eso, ¿no? Porque en realidad la necesidad de recrear los sonidos de mi infancia, o de mi adolescencia, o de mi ciudad, nacieron un poco acá, ¿no? Me gustaría leer una frase que tenés en tu descripción en el Facebook que me pareció que estaba muy buena, que interpretaba bien esto, lo expresaba bien esto que tú decías. Un día quise sacar unos recuerdos, pero no salían. De tanto buscar, descubrí que el español no era mi lengua, y allá en el portuñol mi corazón, un lugar donde los pájaros vuelan libres y sueltos por el aire, cantando un idioma que todos entienden. Ando buscando la lluvia que no llueve en mi tierra, aún tengo cosas por decir. Sí, es que a mí me pasó con este libro. Yo quería escribir algo, unos recuerdos, quería escribir una historia, tenía una idea y empecé a probar con el español. Había escrito un par de poemas y me daba cuenta que le faltaba algo. No sé, algunos le dicen que le faltaba vida, viste, que se ponen, ¿no?, un poco metafóricos, dice que le faltaba latido. Lo cierto es que yo los leía, me parecía que podían llegar a estar bien escritos, o sea, no había una torpeza literaria en ellos, pero le faltaban los afectos. Y bueno, la lengua materna es la lengua de los afectos, ¿no? Todos aquellos que tenemos que exiliarnos en algún lugar, los uruguayos que se han ido del país a otros lugares a donde no se habla español, comentan que cuando van a cunar a sus hijos o cuando le van a contar historias, la lengua de los afectos es la lengua materna, entonces tienen que recurrir al español. A mí me pasó con el portuñol, ¿no? Entonces el portuñol me dio un sonido parecido a lo que yo quería decir. Eso me pasó con el portugués. Vos sabés que muchas veces José Mujica dice el portugués es como un español pero un poquitito más dulce y a veces puede ayudar a expresarse. ¿Vos te pasó eso, que te tuviste que recurrir un poco porque no alcanzaba el español para decir lo que vos querías decir? El portugués tiene cierta musicalidad que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Alguien dice, vos decís lo mismo en portugués y queda más bonito. Incluso hay un video de Caseros, creo que es en internet, muy graciosísimo, que la letra no dice nada, pero como está en portuñol queda bonito. En portugués queda bonito, ¿no? ¿Qué pasa? El portuñol me da a mí cierta musicalidad, ¿sí? Que a mí me sirve muchísimo para la poesía. Y a veces siento cierta carencia en el léxico, porque el léxico claro, es un poco... y además no tiene reglas, digamos, ¿no? No tiene la norma, claro. ¿no? El otro día me entrevistaba una investigadora de República Checa que está en una pasantía acá por varios meses estudiando el tema del portuñol, y a ella le interesaba saber si en el futuro el portuñol puede llegar a tener una regla, una norma, y me preguntaba a mí, yo digo, yo sinceramente no lo sé, es más, nunca me lo he cuestionado. Obviamente que después se pone la gente que está a favor y la gente que está en contra, porque el portuñol es oral y es como matarlo, pero yo en eso no entro, porque a mí el portuñol me interesa como material para la escritura. A mí me interesa lo artístico y lo poético. Todo lo otro lingüístico se lo dejo a los lingüistas, que en este país puede ser uno de los países en que más investigaciones se hayan hecho. Ahora, ¿es poesía de frontera, como vos le decís, o puede ser poesía nacional? Digo, ¿tiene proyección a todo el Uruguay hacer poesía así, de esta manera? A mí me gustaría que fuera universal, ¿no? esa es la idea. A mí me gustaría que los poemas de este libro y del otro libro que tengo inédito pudieran llegar a tocar temas que fueran universales. Pero es poesía de la frontera en el sentido de que
sus personajes son fronterizos, su contexto es fronterizo, ocurre en las calles de la frontera, o trata. En el primer libro se centra en Artigas, ¿no? Casi la mayoría de los poemas hacen referencia a Artigas, a lugares de la ciudad. El segundo libro ya es más frontera, no aparece ninguna mención a una ciudad. Puede llegar a aparecer algún lugar, pero mi idea, ojalá pudiera ser universal, pero es de frontera en ese sentido de... Se tocan temas fronterizos, por ejemplo, el contrabando, sí, ¿no? El contrabando es un tema nuestro de cada día. Se toca el tema del portuñol, el portuñol es un tema, es más, la institución está en esa encrucijada, ¿no? De claro, cómo poder resolver ese tema, de ¿no? contemplarlo, ¿no? Porque debe ser bastante difícil, claro, crecer hablando un idioma, escuchando determinadas palabras y que llegues a la institución y de repente te quieran, ¿no? Como encajonar en otro y te digan, no, vos tenés que hablar así, tenés que escribir de claro, ¿viste? forma. Hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? Hay una conocida nuestra que es de Rivera, que ella ahora debe andar en los 60 años, obviamente, entonces lo sufrió mucho más, porque ahora hay cierta apertura. Pero hace muchos años atrás este país ha pasado, ¿no? Casi más de un siglo con el tema del concepto de nación, de una sola lengua. Y ella decía, la maestra no nos dejaba ir al baño si no pedíamos en español. Se parece a la clase de inglés, ¿no? Viste que la clase de inglés tenés que pedir para salir en inglés. Y ella, para no dar el brazo a torcer, no lo decía. Entonces dice, algunas veces se orinó en clase y lloraba para no decirle a la maestra que tenía que ir en español. Y bueno, casos de esos hay muchísimos en la frontera. Ahora estamos viviendo un momento de apertura. En los papeles, no sé, en los hechos. Yo vivo hace muchos años en Montevideo, voy muy seguido a Rivera, voy seguido a Río Branco, que es otro tipo de frontera, ¿no? Sí. Otro tipo de lengua, y voy a Artigas también durante el año todas las veces que puedo. Y digamos, al momento de tener que explicar ante tus pares, digamos, lo que haces, ¿cómo lo aceptan ellos? Bueno, ese es un tema interesantísimo, ¿no? Porque yo escribo poemas, ¿no? Esto es un libro de ficción como Harry Potter, ¿sí? Es un libro de ficción. No es un tratado de lingüística ni de gramática, pero es un libro que ha despertado... Podría decir que para mí la satisfacción que tiene es que no ha pasado muy indiferente. Hay gente que lo ama y que lo adora y que es un libro que por fin se encontró y por fin un libro de la frontera, y gente que lo odia, ¿no? Que dice, ¿cómo es posible que este tipo escriba así? Bueno, todo el tema de la defensa apasionada del idioma español. Sí. ¿Y cómo vas a salir por ahí a decir que nosotros hablamos, entre comillas, mal? Y además es un libro que puede tocar cierta temática, por ejemplo, la pobreza de cierta zona. Entonces, viste que hay eso de que los trapos sucios se lavan en casa. Sí. Entonces no salgas a decir por ahí que en la frontera hay pobreza o hay discriminación, ¿no? Esto es un país sumamente centralista y eso no es un lugar común, no es una frase hecha. Y nosotros los de la frontera, en mi caso, he sufrido el centralismo cultural, educativo, ¿no? La mayoría emigramos, tenemos que ir a estudiar a otro lugar que no es nuestra ciudad, porque Montevideo es una ciudad bellísima y tiene lo positivo y lo negativo como cualquier ciudad del mundo, pero en realidad no es mi ciudad. Yo cuando llego a Artigas digo, este es mi lugar en el mundo. Pero bueno, hay ciertas necesidades de estudio, cine, teatro, música, espectáculos, que a veces a la frontera no llegan, ¿no? Rivera ahora está un poco mejor, pero yo siempre... Algunos dicen que la frontera está mejor por el tema de los free shop, ¿no? Sí, la visión economicista, digamos. Claro, ¿no? La frontera no... Los free shop están en una calle o en dos calles de las ciudades y son para cierto público, no son para por lo menos para mí no lo son. Claro, tú decís que la vida no pasa por ahí en realidad. Y para mí no. Por ejemplo, yo a veces cuando voy a Artigas y llevo a algún compañero de trabajo de acá de Montevideo, lo paseo por otros lados, ¿no? Lo llevo a otros barrios para que vean otra realidad y trato de que vayamos a Brasil, de que crucemos a otro país, porque nosotros tenemos, en Rivera particularmente, esa cualidad, esa riqueza de que vos no sabés en qué país estás. Los que hemos viajado sabemos lo que significan las aduanas y los aeropuertos, esa cosa incómoda de que no sabés lo que va a pasar, esa incertidumbre. Bueno, en Rivera, a mí, la última vez que fuimos, por ejemplo, mi esposa me decía, Fabi, ya estamos en Brasil.
O sea, es esa cosa de que vos no sabés en qué país estás. Bueno, en realidad en Rivera está la calle divisoria, que pones un lado, un pie de un lado es Uruguay y del otro lado estás parado en los dos lugares al mismo una vereda tiempo. en un país y la otra vereda en la otra. Eso en algunas zonas del mundo es inconcebible, que nosotros vivamos en un lugar así. Entonces la frontera tiene muchísima riqueza, también tiene riqueza cultural, ¿no? Lingüística, y nosotros a veces no lo valoramos porque estamos ahí, es como todo, ¿no? Viste, cuando uno pierde algo empieza a valorarlo. Y bueno, yo después que me vine empecé a ver ese intercambio o ese encuentro entre dos países, todo lo que me había dado eso, es decir, el conocimiento de la cultura de Brasil. Uruguay es un país fronterizo, sumamente fronterizo. El tema es que en nuestro imaginario popular, cuando decimos frontera lo asociamos con Brasil por el tema de la lengua, pero en realidad tenemos frontera con Argentina y con Brasil, o sea, tenemos... La mayoría del país es frontera, y la frontera es una riqueza que a veces, a mí, por lo menos, capaz que ahora mis compañeros que viven allá dicen que no, pero a mí me costó descubrir esa riqueza. Yo sentía como que hubiera un discurso implícito que me decía que no, que yo tendría que ser, ¿no?, uruguayo. O de un lado o del otro. O de un lado o del otro. Tenés que ser uruguayo o brasilero, no podés ser de los dos lados. Es como esa constante de siempre como querer encajar a todo el mundo, ¿no? En determinados parámetros, sí, claro. ¿no? Me decía una abogada que se fue de Montevideo a vivir a Rivera, y me decía, porque en Rivera perdemos soberanía, decía ella, ¿no? Claro, esa necesidad de delimitar, ¿no? Hasta acá está el país, de acá para allá, entonces hasta acá tales comidas, hasta acá tal lengua, hasta acá tal idioma. Y hasta y en realidad está perdiendo de vista lo que es la realidad de la frontera, que es donde como que choca o se funden y se forma algo nuevo también, ¿no? Pero es una riqueza en muchísimos aspectos, ¿no? Los fronterizos hablamos de otra forma. Me gustaba algo que decías en la ponencia que presentaste en Cuba, que decías, si los poetas somos como niños que juegan con las palabras, la frontera es una gran juguetería. Claro. Referido a lo que tú escribís, ¿no? Porque yo después digo, claro, ¿qué lugar propicio para el artista? La frontera. Porque si uno anda buscando material, uno anda buscando historias de vida, bueno, ya como todo lado, pero además uno que juega con las palabras y con el sonido de las palabras y el significado de las palabras, la frontera es un lugar propicio para eso. Yo a veces veo mis compañeros que viven allá y siento como cierta envidia y digo, si uno pudiera, siempre digo, me voy a ir a Rivera o Artigas, voy a pasar 3 meses y voy a traer un nuevo libro, y después por temas laborales nunca puedo, pero siempre que voy armado con libretas, con papeles, con grabadores, porque hay mucho material allá. Claro, es que si es tu materia prima, el lenguaje, ¿no? Y te dan la posibilidad de acceder a un lenguaje que en realidad no tiene reglas, ¿no? O sea, es casi, se puede decir que es infinita, ¿no? La posibilidad de... Y te da de armar cosas nuevas. Una libertad de trabajo, ¿no? El sentido de que vos, yo puedo usar las palabras en español, las palabras en portugués, o inventarlas. Y de última, lo que se supone que los poetas hacemos es inventamos una forma de decir, adaptamos el idioma o la lengua a una forma de decir. Claro, es que lo trabajan desde el sentir. Lo que tú decías que cuando escribías en español le faltaba como el sentimiento, ¿no? Claro, sí. A mí, por ejemplo, si voy a escribir sobre la infancia, me cuesta escribirlo en español. Porque la infancia la asocio al portuñol. Es más, con mis amigos o en mi casa todavía, nosotros acá en Montevideo hablamos en portuñol, o con Ernesto, por ejemplo, hablamos en portuñol y componemos en portuñol. Entonces siempre que voy al tema de la infancia o al tema de los afectos, recurro, y me parece que es una riqueza, ¿no?, lingüística, que nosotros somos agraciados en tenerla y que en otras partes del mundo tal vez no. Entonces yo creo que deberíamos explotarla. ¿Cómo conjugás el Fabián creador con el docente? Bueno, eso fue todo un dilema, porque yo pasé por fui un buen alumno en cierto sentido, no en todo el aspecto de la palabra, pero yo me había creído el discurso de la institución. Tanto es así que yo cuando salí de Rivera, salí con un título de docente de lengua y literatura. Entonces, como sufría del síndrome del profesor de idioma español, viste, sí, que algunos profesores, si no se ofenden, algunos profesores de idioma español tienen ese síndrome de que se creen como enviados de la Real Academia dedicados a corregir el habla y la escritura, y yo me creí eso, ¿no? Entonces me fui a Artigas y bueno, estaba como desesperado para corregir a mis padres, a mis alumnos.
Y bueno, y de a poco, ¿no? Uno va estudiando, va viviendo ciertas anécdotas, y bueno, fui descubriendo que en realidad no iba por ahí. Actualmente, por ejemplo, yo ahora doy clases en Atlántida. El otro día estaba dando una clase y mis alumnos siempre me dicen: usted no es de acá. ¿De dónde es? Entonces empiezan a tirar, ¿viste? Algunos me dicen chileno, tiran para cualquier lado. Y una alumna dice: usted es del norte. Y claro, porque viste que cuando me entusiasmo, cuando empiezo, me emociono en la clase, ahí me empieza a salir la S, la R, la V y el cantito. Yo recuerdo una profesora de biología en Artigas que me hacía repetir las palabras o la expresión, porque a ella le causaba gracia el cantito que tenía yo, que cantaba las palabras, ¿no? Las estiraba un poquito. Vos sos docente ahora de primer año, ¿no? Ahora soy docente de sexto. De literatura, porque me dediqué a la literatura. No di solo un año clase de idioma español cuando para que hice la práctica, y luego me fui para el lado de la literatura. Es más, ahora trabajo solo con la literatura y no pienso, salvo alguna necesidad, volver a dar clases de idioma español. No porque no me guste, ¿no? Es más, lo estudio porque lo necesito para la escritura. Yo coordino talleres de escritura en Montevideo, y no estaría bueno que mis talleristas salieran todos escribiendo portuñol. Claro. Pero no. Pero está contemplado el portuñol, por ejemplo. ¿Hay estudiantes interesados? Bueno, acá no. Aquí no. En el norte alguien me dijo: Fabián, ¿por qué no coordinás un taller en la frontera? Taller de escritura en portuñol, por ejemplo. Estaría bueno, que eso no hay. Y yo digo: sí, la idea me parece interesante, pero no es viable. Yo no puedo irme a Rivera o Artigas, que es casi del otro lado del mundo, ¿no? Porque Artigas queda casi del otro lado del mundo. Fíjate que un viaje de 8 horas te pone de aquí en Miami o en Nueva York, ¿no? Y es lo que demora ir a Artigas. Además, claro, un viaje en condiciones, ¿no? medio complicadas. Claro. Pero acá no, aquí no, aquí lo del portuñol no. Acá cuando me junto con Ernesto sí componemos. Bueno, hay otros compañeros que también componen en portuñol, por ejemplo el ñato Antonio de la Peña compone en portuñol. Guta Leyes es otro músico que compone actualmente en portuñol. Son músicos ellos. Son las 10 de la mañana, 54 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos con Fabián aquí en Tiempo Presente. Presentó Hospital Británico, la mejor medicina prepaga de cobertura integral del país. Centro, La Teja, Malvin Alto, Unión, Prado, Ricaldoni, Parque Valle, Ciudad de la Costa. SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Un lunes insólito. Un martes inesperado. Un miércoles asombroso. Bienvenido hoy, Casino Carrasco. Hace de hoy una leyenda. Empiezan las clases, empieza la aventura más divertida con un increíble Sony Xperia U por solo 12 cuotas de 275 pesos, IVA incluido, con el plan libre desde 675 pesos por mes. Descarga gratis los juegos de Tadeo, de App Store, Android o el portal móvil de Movistar. Movistar compartida, la vida es más. En Montesco Resto Café, prepare la agenda con un desayuno delicioso. Invite a clientes a un almuerzo exclusivo, un té completo para el break de la tarde o celebre un buen negocio con una cena exquisita. Montesco Resto Café, la pausa justa en el nuevo polo empresarial de Montevideo. Tomás de Tesanos y 26 de marzo, junto al Hotel Palladium y a metros del World Trade Center. Reservas por el 2628-8980 o en www.restaurantmontesco.com.uy. Si estás buscando una casa con piscina frente al mar, si estás buscando 3 cuartos, 2 baños y garage, si tu familia la quiere, vos te vas a enamorar. Con parrillero en el fondo, es la casa ideal. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, porque tiene jacuzzi y te vas sin decir adiós. Cuando encuentres tu casa perfecta, no la dejes ir. Pedí tu crédito hipotecario de Santander con aprobación en solo 48 horas y tasa única para todos los plazos. Informate en santander.com.uy. Santander, un banco para tus ideas.
Ahora tenés Giros, para enviar dinero al instante desde tu celular. Un servicio práctico y seguro de Antel y Banco República que te permite enviar dinero las 24 horas del día desde tu cuenta en el banco. El giro se puede cobrar en cualquier cajero automático Red Bro del país sin necesidad de tener tarjeta. Obtené más información en antel.com.uy o en bancorepublica.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Tenemos curiosidad por saber lo que pasa. Tiempo presente. Mañana 57 minutos, seguimos dialogando con Fabián Severo, que estás a punto de lanzar al mercado, digamos de alguna manera, otra creación tuya. Sí, es un libro que se llama, le cambié el nombre, ahora se llama Tardiciña, ¿no? Tardecita vendría a ser, y es un libro de poemas también en portuñol, que lo escribí hace 2 o 3 años, bueno, quedó pronto, ahora acaba de ganar una mención en el Premio Anual de Literatura del MEC, y bueno, estamos ahora con la editorial trabajando el tema de formato, y tal vez en abril, mayo, esté el libro publicado ya. Ya tenés casi todo terminado, digamos. Está pronto. El libro está pronto. El libro lo escribí en el 2010. ¿Sí? Después pasé desde el 2010 hasta fines de 2012 o a mediados de 2012 corrigiéndolo, ¿no? Que fue el mismo proceso que pasé con Noite, porque Noite lo escribí en el 2008 y luego pasé 2 años corrigiéndolo porque especial, bueno, no solo la forma y el contenido, pero en la escritura también tengo que poner especial atención de que no se me pase nada, porque yo opto por escribir las palabras como a mí me suenan. Entonces, por ejemplo, lluvia lo escribió con Y, por ejemplo, ¿no? Lluvia lo escribo Esa así. vendría a ser como la única regla, capaz, ¿no? Del portuñol, de escribir como suena. Claro, en mi caso sí. En mi caso, yo dije, voy a escribir como... No me voy a poner a escribir las palabras en portugués porque me tendría que poner a estudiar en portugués. Y además, yo no lo sé y no lo sentiría como mío. Tampoco las pondría entre comillas ni en cursiva, porque me parecía como algo muy académico para un libro de poemas. Digo, voy a escribir como me suenan a mí. Y ahí sentí la libertad, porque yo estaba muy presionado con eso, no tenía un libro pronto, pero ¿cómo resuelvo? Hasta que un día llegué a la conclusión de que el libro era mío y yo lo escribía como quería. Dejé de sentir como esa presión de decir, bueno, tenés que escribir. No, digo, bueno, el libro es mío, yo escribí un libro, es un libro de poemas, tampoco es el fin del mundo, y lo escribo como quiero. Y ahí digo, bueno, lo voy a escribir como a mí me suenan las palabras, con la ortografía del español, y haciendo esas. Está bueno también como arriesgarse un poco a hacer desde donde uno siente, ¿no? Porque a veces como nos sentimos muy presionados por todo, por las instituciones, por donde vivimos, de hacer las cosas de determinada forma para que estén bien, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos hoy, innovar es casi obligatorio, ¿no? Alguien dice que la mente creativa es una de las mentes necesarias para este siglo, para el siglo XXI. Tal vez uno de los papeles del artista o de los artistas sea innovar, ¿no? Crear cosas nuevas. Y bueno, yo me siento muy libre con el tema del portuñol y muy conforme con lo que hago, que eso me deja tranquilo. Después, a la gente le gustará o no le gustará, como cualquier libro, pero eso ya no depende de mí, es decir, si el libro se vende o no se vende, si gusta o no gusta, si gana un premio o no gana un premio, eso no depende de mí. Yo quiero escribir algo, yo creo que lo digo, no sé si en la ponencia que di en Cuba decía, yo tengo ciertos ruidos en la cabeza y quiero pasarlos a palabras. Entonces cuando logro algo parecido a esos ruidos, me quedo tranquilo. Después lo puedo publicar, es más, este libro podría no publicarlo, yo lo que quería era terminarlo. Bueno, algunos compañeros me dicen, vamos a publicarlo, Fabián, está bueno que se conozca, bueno, vamos a publicarlo. Tenés para leer ahí un fragmento. Bueno, voy a leer un poema del libro inédito que se llama Tardiciña, justamente que... O sea que tenemos un adelanto. Un adelanto ya que estamos en el tema fronterizo. Y el poema 24 dice: Na frontera, ranchos de basura y niños de tierra perderon la palabra. No invierno da gente,
às vezes alguien se enamora. De vez en cuando nace una flor entre os fierro ensuciando la primavera. Entonces, como un resto de pan, la gente se endurece. Muy lindo. En abril dijiste que lo ibas a lanzar. Sí, calculo que en abril, si no llego en mayo. Cuando vos le pusiste un número, ¿verdad? El 24. ¿Revisás el 23 y el 25 para ver la coherencia? Sí. La otra vez me entrevistaban en la Facultad de Humanidades. Había un seminario de literatura latinoamericana que vinieron de distintas partes, de alumnos de distintos lugares del continente. Y bueno, ellos querían saber el proceso, porque a veces hay cierto mito del escritor, ¿no? El escritor parece... No digo que no sea, no es mi caso, ojalá fuera, un ser tocado, ¿no?, por una varita que está en un balcón mirando la luna y se le ocurre y escribe todo de corrido. No es mi caso. Noite en un norte, por ejemplo, yo escribí como 100 poemas, después fui haciendo la selección y quedaron en total 58, y después el armado del libro, el orden del libro me llevó mucho tiempo. Con Tardiciña me pasó lo mismo, es un libro que escribí casi 200 poemas, quedaron 32. Después hubo alguno que casi que no pasa la liguilla, ¿no? Estaba como agarrado con pinzas, no sabía qué pasaba con él, pero al final en el conjunto del libro quedó. Y después me acuerdo que estábamos con mi esposa, con Lau, poniéndolo en el piso a todos los poemas impresos y viendo, bueno, primero tratando de apuntar porque a mí me gusta, no quiere decir que tenga que ser siempre así, pero a mí me gusta el libro como unidad. Es decir, yo no escribí un conjunto de poemas que escribí en distintas etapas y después los junté para publicar un libro. No hice eso. Yo, Noite en un norte, sabía que era un libro que quería tratar sobre esta temática y que iba a empezar así, iba a terminar así. Y así escribí. Tardiciña, yo lo presenté al MEC con otro nombre, que es Camino de la Soledad, que al final le cambié, y yo quería que fuera un libro sobre cierta temática. Entonces lo compuse así. Ahora estoy escribiendo un tercer libro que es sobre cierta temática. Este es, en mi caso, mi proceso de escritura. Siempre como poesía, ¿no has pensado, ya que lo ves como unidad, no has pensado en escribir de repente en otro formato, en algún cuento, una novela? Bueno, en realidad, Camino de la Soledad, o sea que es antes de Tardiciña, nació narrativo. Porque si tanto Noite en un norte, no tanto, pero Noite en un norte tiene una fuerte carga narrativa, no son poemas narrativos. Es más, hay un investigador de la Universidad de Buenos Aires o de La Plata que él tiene una hipótesis que dice que yo soy narrador, que no soy poeta, porque lo que hago son micronarraciones. Hay un fuerte contenido narrativo en Noite en un norte. En Tardiciña un poquito menos, pero Tardiciña nació narrativo, es decir, lo escribí en prosa y después me di cuenta que lo que había ahí eran poemas. Fabián, te agradecemos muchísimo la presencia aquí en el programa, en tiempo presente. Y bueno, la verdad que nos dejas, por lo menos personalmente... Está bueno escuchar un poquito algo distinto. Sorprendido, la verdad. Antes de irnos, vas a estar presentando este libro en abril, ¿lo vas a presentar en Montevideo? En Montevideo, mi idea es Artigas, Rivera, Montevideo, después recorrer algún lugar de la frontera. Estamos armando un recital nuevo de poemas y canciones con Ernesto Díaz, porque Ernesto tiene su disco pronto, sale en 1 o 2 meses, entonces la idea es conjugar esos dos espectáculos y hacer una breve recorrida por la frontera o por el país. Bueno, yo les agradezco que pueda venir a leer poemas a la radio, porque uno cuando escribe, uno de los objetivos es que lo que escriba llegue al otro, ¿no? Uno siempre piensa en otro, y bueno, la radio es tal vez el medio de comunicación más democrático que tenemos hasta en cualquier puntito del país hay alguien con su radio a pila escuchándolo y que uno pueda llegar a él. Es un placer, así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vos.